hoy vamos a ver una segunda parte de este tema, vida nueva, segunda parte, y hoy vamos a ver los primeros pasos en el camino angosto. Jesús en algún momento, hablando de la salvación, ahí en el Sermón del Monte, dijo estas palabras que quiero leer aquí para comenzar. Mateo 7, versículos 13 y 14, dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Al entrar nosotros por la puerta angosta de la salvación, recibimos muchos beneficios. El propósito de Dios es bendecirnos, ayudarnos, salvarnos, darnos vida eterna y muchas otras cosas, ¿no? La semana pasada ya vimos las cosas más importantes que recibimos junto con la salvación. Y dentro de este mismo tema, hoy vamos a ver las responsabilidades que tenemos. O sea, no solamente se trata de entrar por la puerta angosta y estirar la mano para ver qué Dios nos da. Sí, Dios nos va a bendecir, por supuesto que nos va a bendecir, pero también hay reglas. En casa hay reglas, hay algunas responsabilidades que Dios nos asigna como hijos suyos que somos. Creo que esto lo hacemos todos los padres con nuestros hijos, les asignamos responsabilidades. Y si usted no se las ha asignado a sus hijos, yo le sugiero que lo vaya haciendo, porque esto los hace responsables. Por eso son responsabilidades. Ya en la edad adulta a veces no se quieren hacer responsables los niños de nada, porque no se les enseñó a cargar con ciertas responsabilidades. Bueno, Dios, desde el momento en que nosotros nacemos de nuevo, ya tenemos un hogar, ya tenemos una casa celestial, pero Dios nos da responsabilidades que nos van a ayudar a crecer. Hay un camino angosto que recorrer. No solamente es entrar por la puerta angosta, sino también caminar. Dice: estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Muchas veces entramos a la salvación, recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, pero nos cuesta mucho trabajo empezar a caminar el camino angosto. Entramos por la puerta, pero el camino como que no le tenemos muchas ganas, ¿no? Entonces vamos a hablar de este camino angosto que hay que recorrer, que es de alguna manera la segunda parte de este libro Vida Nueva que tienen en sus manos. Yo espero que lo hayan traído. Y si alguien no lo tiene por ahí, si se lo pueden facilitar, levante su mano y se lo va a regalar ahí Juan. Alguien que no lo tenga, ahí se lo van a regalar. Les digo, para entender fácil esto, le puse algunas recomendaciones para los nacidos de nuevo. Ahí en el librito está, en la pura mitad del librito está la segunda parte, que es las responsabilidades que Dios nos da, ¿no? Allí van a ustedes a ver todo lo que es responsabilidades de los que hemos aceptado la salvación de Dios. Se las puse aquí juntas, pero las vamos a ir viendo una por una. Ahí están en la pantalla. El bautismo, la oración, la congregación, no imitar los malos ejemplos que veamos en la congregación, que confiemos en Dios siempre, que nos liberemos de la condenación, que vivamos diferente, que sigamos adelante, que promovamos el evangelio, que no pongamos en riesgo nuestra salvación y que aprendamos a perdonar. Vamos a ver una por una estos conceptos, pero vamos a comenzar en el orden que está por el bautismo. Esto está en la página 16. Marcos capítulo 16 versículo 16 dice: el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Hay una discrepancia aquí, tal vez para algunos así lo han tomado. No existe tal cosa, pero así lo han tomado, porque dicen: el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. No dice que el que no se bautice va a ser condenado, porque Jesús en algún momento también, estando crucificado con un ladrón enseguida de él, no se bautizó y le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Ustedes recuerdan esa historia. Este hombre no se bautizó, no dijo: yo acepto a Cristo en mi corazón, no repitió las palabras que repetimos a veces, pero fue salvo sin bautizarse. Entonces, en este sentido, no es un tema así puntual para ser salvos. Sin embargo, si nosotros queremos ser
usados por Dios, si queremos que Dios bendiga nuestras vidas y todo el proceso de nuestro caminar cristiano, lo primero que debemos hacer es bautizarnos. Es una acción que se ejecuta por fe y en obediencia a Dios. Creo que es de los primeros pasos de obediencia que debemos de dar. Una de las tantas cosas que Dios nos manda es esto. Y al que obedece, Dios lo lleva al siguiente escalón, y al siguiente escalón, y al siguiente escalón. Es un proceso de crecimiento. Y en la medida que nosotros vamos obedeciendo, Dios nos va bendiciendo cada vez más. Este mandamiento de bautizarnos lo estableció Jesús, también es un mandamiento de Jesús. Y esto es para que demos testimonio de nuestra salvación delante de todos los testigos que puedan estar en ese evento. Es pues una responsabilidad de la iglesia bautizar. Los que hemos sido salvos y los que ya hemos crecido tenemos la responsabilidad de ayudar a los nuevos a llevar a cabo este primer paso de responsabilidad. Ninguna persona que haya recibido la salvación de Dios está libre de esta responsabilidad. Como les decía, solamente casos así muy específicos, ¿no? Cuando Jesús liberó de esa responsabilidad al criminal que estaba a un lado de él. Ahora, este hombre probablemente se hubiera ido a bautizar si le hubieran dado la oportunidad de bajar de la cruz, pero ella estaba colgado, entonces no era posible. Sin embargo, Jesús tampoco le dijo: mira, te tienes que bautizar, si no te bautizas te vas a ir al infierno. No hubo tal cosa. Pero bueno, es una responsabilidad de nosotros, y en este caso había razones obvias por las cuales él no se podía bautizar. Pero como les digo, si le hubieran dado la oportunidad, el encantado de la vida se baja y se va y se bautiza, porque lo hubiera hecho. Y él no pudo, pero nosotros, los que sí podemos, yo creo que todos los demás creyentes tenemos que bautizarnos, porque aún Jesús lo hizo. Juan el Bautista le tocó bautizarlo, por eso le llamaban el Bautista, porque bautizaba a la gente. No era apellido, hay un apellido que es Bautista, ustedes lo conocen aquí. Pero no era su apellido, era su oficio. Juan el Bautista le llamaban el Bautista porque bautizaba, y él, entre tanta gente que bautizó, le tocó bautizar a Jesús. O sea, Jesús no se brincó este paso. Cuando llega Jesús con Juan y le dice: vengo a que me bautices, y Juan dice: pero Señor, ¿cómo lo voy a hacer yo si tú eres el Señor? Tú no necesitas bautismo para ser salvo. No te preocupes, tú hazlo, porque así debe hacerse. Y Jesús se sometió al bautismo, y no solamente nos dijo: bautícense, sino él mismo lo hizo, y lo hizo para que nosotros también tuviéramos ese mismo desafío delante de nosotros, de dar ese primer paso de obediencia que tenemos que dar. Dice aquí Mateo capítulo 3 versículos 13, 14 y 15. Dice: un día Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan trató de disuadirlo, diciéndole: yo soy el que necesita ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Hagámoslo como te digo. Pues nos conviene, le dice Jesús, nos conviene cumplir con lo que es justo. Le contestó Jesús. Entonces Juan consintió. Este es el relato que le digo, así como que Juan decía: yo soy solamente un siervo, o sea, tú eres Dios, y tú vienes a mí a que yo te bautice. Bueno, le dice Jesús, es que nos conviene cumplir lo que es justo. Es justo que nosotros nos bauticemos, es justo que nosotros, después de recibir la salvación, nos bauticemos. Y yo les sugiero aquí, esto lo estamos revisando como una manera de entender lo que es la salvación, qué es lo que queremos compartirle a la gente. Y yo les sugiero que cuando tenga la oportunidad de bautizarse, lo haga si no se ha bautizado. Aquí lo hacemos de manera regular, solamente es cuestión de ponernos de acuerdo. Si alguien no se ha bautizado y quiere bautizarse, con toda confianza acérquese a nosotros, nos ponemos de acuerdo y nos programamos para tener un domingo de bautismos. Pero sí es una responsabilidad que Dios nos asigna. No sé si alguien no se ha bautizado y se quiere bautizar, acércase a cualquiera de nuestros colaboradores y dígale, y lo vamos a considerar. Ok, punto número 2, segunda responsabilidad que tenemos, la oración. Dice 1 Tesalonicenses 5 versículos 17 y 18: oren sin cesar,
Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Entre todas las actividades que nosotros tenemos, tenemos que incluir el buscar a Dios en oración. No es posible tener una relación con Dios. Bueno, es prácticamente imposible cultivar una buena relación sin diálogo, sin platicar. En la medida que uno va platicando más con la gente, la va conociendo y va aprendiendo uno a amar, se van haciendo lazos entre la gente que platica. Y a veces nosotros no nos damos el tiempo para hablar con Dios, porque esto es la oración, es un diálogo con Dios. Y cuando digo diálogo, me estoy refiriendo a dos personas que están platicando. Diálogo es de doble, de dos, de aquí para allá y de allá para acá hay intercambio de información. Cuando uno dialoga, platica con una persona, tiene que aprender a escuchar también. No solamente es platicar y platicar y platicar. Hay gente que sí tiene esa mala costumbre, pero bueno, independientemente de la mala costumbre de algunos, el diálogo es platicar y escuchar, platicar y escuchar. Dios espera que nosotros platiquemos con Él, y Dios espera que también después de platicar nosotros escuchemos. Por eso es importante leer la Biblia y orar, que son responsabilidades que tenemos así muy claras de parte de Dios. Porque en la palabra nosotros vamos a recibir instrucción de parte de Dios, vamos a recibir corrección, vamos a recibir un montón de cosas buenas para nuestra vida que nos van a ayudar a crecer. Y tenemos que hacer ese tiempo, no es algo negociable, lo tenemos que hacer. Tenemos que hablar y tenemos que escuchar a Dios. Y también aprovechar para presentarle nuestras necesidades a Dios. Ya veíamos que Dios está comprometido a suplir toda necesidad con sus hijos. Bueno, cuando usted tenga alguna necesidad, platique con Dios. Platique su necesidad con Dios y Dios va a escuchar. Y va a suplir aquella necesidad, porque es su placer hacerlo. Dice Mateo 6, 31 y 31 al 33, dice: así que no se preocupen diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas esas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Entonces, se vale orar también para pedir. No crea que porque le digo que hay que hablar y hay que escuchar, eso es todo. Se vale hablar para pedir también y que Dios escuche nuestra necesidad. Y no es que Dios no la sepa. Lo que pasa es que es un ejercicio de fe también. Cuando uno le pide a Dios y es específico, Dios contesta de manera específica para decirle: aquí estoy, escuché tu oración y estoy supliéndote lo que tú necesitabas. Y eso hace crecer nuestra fe. Va creciendo nuestra fe y esto es importante en nuestra vida cristiana, que nuestra fe crezca. La oración nos provee esa parte. Una tercera cosa que viene aquí como responsabilidad es la congregación. Yo le doy gracias a Dios por nuestra iglesia, por nuestra congregación, pero hay gente que no le da mucho interés al asunto de la congregación. Usted puede ver su teléfono y hay muchos predicadores que salimos, me incluyo, yo también salgo ahí en las predicaciones, pero eso no es la congregación. Hay gente que ve y ve a los mejores predicadores, o sea, buenos predicadores, excelentes temas, o sea, todo muy bien. Pero ¿quién los pastorea? A la gente que nada más ve videos o que escucha podcasts. Se necesita, esto es una relación de contacto personal. No es alguien por televisión o alguien por el teléfono. Necesitamos la congregación. Hebreos 10:25 nos dice: no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Esto no se sabe quién escribió este libro, la carta a los hebreos, pero nos deja ver que él también se congregaba.
un escritor de la Biblia, nos dice: no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Entonces, es muy importante congregarnos, y no quisiera regañar a los faltistas, porque en primer lugar no están aquí, ¿verdad? O sea, y yo no me voy a dar el tiempo para regañar a los que sí están, no se trata de eso, pero nosotros ya sabemos que necesitamos recibir la ayuda de Dios, y estamos aquí porque buscamos esa ayuda de parte de Dios, y hay un tipo de necesidad que solamente estando en la congregación se puede atender. Para eso puso Dios aquí pastores y colaboradores. Hay muchos colaboradores, y todos estamos dispuestos a servirnos los unos a los otros, a ministrarnos en el don que Dios nos dio, porque son muchos los dones espirituales, y nos podemos ayudar los unos a los otros con esos dones espirituales. Y en una congregación van a suceder muchas cosas, como por ejemplo la instrucción bíblica que Dios necesita darnos. Hay muchas cosas que uno puede aprender, aún dentro de la iglesia, pero no hay nada mejor, no hay mejor alimento para un hijo de Dios recién nacido que los temas bíblicos fundamentales, y eso los vamos a aprender en la congregación. No se trata tampoco de hacer ver que Dios ya nos salvó, ya no importa nada más. No, Dios, como cuando nace un niño, hay que alimentarlo, hay que nutrirlo, y eso va a suceder en la congregación. Aquí se nos da instrucción bíblica, que es alimento para crecer espiritualmente sanos y alcanzar madurez. Aquí en la congregación también nos animamos unos a otros a no flaquear en la fe, porque mire, afuera está feo. Por donde le busque hay mucha violencia, hay mucho crimen, robos, asaltos, levantones, de todo. Y a veces nosotros pensamos que aquí estamos bien, pero allá afuera no. Y hay gente allá afuera que nos cuestiona nuestra fe y nos dice: ¿dónde está Dios? Bueno, vayan a conocerlo ahí en la congregación. Aquí en la congregación nos animamos unos a otros a no desmayar. Sabemos que la maldad tiene que crecer, lo dijo Jesús. Entonces, en medio de tanta maldad, Dios se manifiesta siendo fiel a nosotros, pero tenemos que ser nosotros también fieles en congregarnos. Aquí nos animamos, aquí nos reunimos personas con las mismas convicciones, con el mismo propósito y tal vez con las mismas necesidades. Y eso es muy saludable, que como equipo nos ayudemos unos a otros, porque aquí aprendemos también a tener comunión con Dios y con nuestros semejantes. Es parte de nuestro crecimiento. Es muy difícil que una persona se desarrolle socialmente sin contacto con los demás. No es posible. Y tenemos que crecer en esto nosotros también. Nuestra comunión con Dios depende de estar donde Dios se manifiesta. Hay gente que, bueno, no sé si les ha pasado a ustedes, pero ha habido ocasiones en que Dios se manifiesta de una manera especial. Me ha tocado unas 4, 5, 10 veces, cuando mucho, que viene uno bien preparado con su plática, con su sermón y toda esta cosa, y de repente en la alabanza, en la adoración, Dios se manifiesta y viene un fluir del Espíritu tremendo que rompe con todas las reglas, y ni la plática termina uno dando. Y hay un ambiente, hay un gozo. Bueno, todo el fruto del Espíritu Santo se manifiesta. De pronto alguien da palabra. Bueno, suceden todas estas cosas. Y cuando nosotros contamos esa experiencia, dice la gente: ¿y por qué cuando yo voy no sucede? Bueno, no falte y le va a tocar verlo. Aquí es donde suceden esas cosas. Difícilmente va a suceder eso encerrado en su cuarto, viendo televisión o viendo cualquier otra cosa que no sea buscar a Dios. Eso sucede aquí en la congregación. Nos reunimos para eso, porque aprendemos a tener comunión con Dios, con todos los demás, y aquí se imparten cursos para el desarrollo de nuestra vida espiritual también. Mire, podemos hacerlo, podríamos hacerlo
De hecho, lo hicimos en algún momento, llevar el mensaje, o bueno, no el mensaje, los cursos a las casas. Pero la verdad es que es una inversión muy grande en tiempo, en recursos humanos y en dinero, para que la gente, después de que le termine uno de dar el curso, ya mejor ni vienen. Entonces dice uno, no tiene caso. La instrucción se da aquí. El que paga el precio de crecer, aquí va a tener suficiente alimento para hacerlo. Entonces, esto sucede exclusivamente aquí en la congregación. Muchas cosas afuera no van a suceder. Aquí sí suceden. Una cuarta cosa, y esto es una advertencia. Miren, cuando nos congregamos, regularmente Dios hace cosas importantes para nosotros, pero a veces hay gente dentro de la congregación que está todavía apenas en el proceso de crecimiento. ¿Cuántos tienen más de un año aquí en la congregación? ¿Cuántos tienen menos de un año aquí en la iglesia? Más poquitos. Bueno, tienen menos de un año, pero ya son cristianos de tiempo atrás, ¿verdad? Pero bueno, mire, cuando alguien es nuevo, uno, igual que un bebé, pues, esto lo ha estado explicando mi esposa los jueves. Igual que un niño recién nacido, no se sabe limpiar, no sabe, no se puede alimentar por sí mismo, no puede hacer muchas cosas. Y todavía las costumbres que viene arrastrando desde su vida anterior, pues no son muy ejemplares para muchos. Entonces, tenemos que cuidarnos de no imitar los malos ejemplos que veamos en el lugar donde nos congregamos. Dios usa la congregación para sanarnos. Definitivamente la usa para que nosotros sanemos, crezcamos aquí. Pero también estamos expuestos a ser influenciados por alguien más, por alguien que todavía no es maduro, por un cristiano inmaduro. Esto pasa en los hospitales. Todos sabemos que los hospitales son para tratar enfermedades, ¿cierto o no es cierto? Usted tiene un problema de salud, va al hospital a que lo ayuden, a que recupere su salud. Pero en los hospitales, si usted no se cuida, ayer me explicaba mi esposa esto, hay algo que se llama infecciones nosocomiales. ¿Sabe lo que es eso? Infecciones nosocomiales son infecciones que suceden en los nosocomios, en los hospitales. Son infecciones que ahí están, que no están afuera, están allí, porque ahí es donde se concentra toda la gente con problemas de salud. Y uno va buscando salud, y resulta que buscando salud en un lugar, si no se cuida, si no se lleva el cubrebocas, si no usa guantes, si no usa todo eso, se va a contagiar y le va a ir peor que como estaba antes de llegar. Me decía mi esposa también, esas infecciones son las más difíciles de curar, porque ya pasaron por antibióticos, por antivirales, por antimicóticos, por antigripales, todo lo que usted le quiera poner de anti, ya pasaron y sobrevivieron esos bichos. Por eso son difíciles de erradicar. Y en la congregación hay gente que no quiere cambiar. Y no los estoy comparando a bichos, pero sucede algo muy parecido, pues. Que ya se oró por ello, ya se les liberó y no quieren nada, ya se les dio consejería y también sobrevivieron la consejería y no hicieron cambios, ya se les dio cursos, ya se les dio todos los tratamientos y no quieren cambiar. Y eso es lo que hay que cuidarnos, no imitar los malos ejemplos de la gente que no quiere cambiar. Porque estas infecciones, estos contagios, estas influencias son difíciles a veces de tratar, ¿no? Entonces, aún dentro de la iglesia, quiero decirles, es imposible alcanzar la perfección moral y la disciplina en su plenitud. Aquí también suceden cosas malas. Y no me estoy excusando de que yo voy a hacer algo malo. No. O sea, tratamos de vivir rectamente. Pero va a haber por ahí, siempre hay gente, como le digo, gente muy nueva, que todavía viene arrastrando las cosas o la manera de vivir del mundo y que hay que aprender, pues, reaprender a veces una manera diferente de vivir.
Entonces, en todas las congregaciones hay personas que apenas comienzan ese proceso y personas que ya son espiritualmente maduras. Entonces, ¿de qué se trata esto? ¿Qué se recomienda? Entonces, pues que los maduros se acerquen a los nuevos. Nosotros, los que ya tenemos más tiempo, tenemos que acercarnos a la gente nueva para enseñarles, para ayudarlos a madurar. Y la gente nueva, por favor, no se junten con los más nuevos que ustedes, porque esos vienen arrastrando más broncas que ustedes todavía y se pueden echar a perder. Se han echado a perder mucha gente, y se han echado a perder, como les digo, después de orar por ellos, después de liberarlos y después de todo el tratamiento que la iglesia pudiera dar para ayudarles, y no cambiaron. Esos van a ser un problema dentro de la iglesia. Ahora, si es nuevo, sáquele la vuelta a los malos ejemplos que ve en el lugar donde se congrega, porque es importante cuidar nuestra salud espiritual. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 11:1: imítenme a mí, dice, como yo imito a Cristo. Y esto nos sugiere que si vamos a imitar a otros, que sea a los que se esfuerzan en ser como Cristo, no a cualquier persona, porque sí los hay, pues. Sí los hay, no digo que los conozco, pero puede suceder. Lo importante es que nuestro ejemplo a seguir en la iglesia no es el hermanito más inmaduro. Nuestro ejemplo a seguir en la iglesia tampoco es el pastor. Nuestro ejemplo es Jesús. Y si ustedes ven alguna característica de Jesús en mí, imítenme entonces sí a mí de lo que yo imito a Cristo, como lo decía Pablo, ¿no? Entonces, Él es nuestro más grande ejemplo en todas las cosas, y tenemos que buscar el compañerismo con quienes han mostrado mayor firmeza que nosotros. Y esto sí es importante. Hay cosas en las que uno no está firme muy al principio y batalla uno para dejar ciertos malos hábitos. Yo se los he comentado, yo llegué a la iglesia y llegué con el prendido del cigarro, del tabaco. No entiendo yo ese vicio. Discúlpenme que se los diga de pasada, ¿no? Pero no entiendo, o sea, no provoca ningún placer. Pero ahí está uno prendido de esto, ¿no? Y para dejarlo, qué broncón. Tuve que ser liberado de esto. No le veía sentido, pero no podía dejar de hacerlo. Al punto que voy es que cuando uno recién llega, difícilmente puede dejar esos malos hábitos. A veces el tabaco, a veces el alcohol, a veces la droga, a veces el mal hablar, las groserías, a veces muchas cosas. Y la gente nueva no ha cambiado todavía eso. Por eso insisto, tenemos que buscar compañerismos con quienes ya han mostrado mayor firmeza y mayor constancia que nosotros. Y esto también nos ayuda porque la Biblia dice en Proverbios 13:20: el que con sabios anda, sabio se vuelve. El que con necios se junta, saldrá mal parado. Yo no sé quién quiera salir mal parado, pero es importante escoger con quién nos juntamos, o como decía, no imitar los malos ejemplos que veamos en el lugar donde nos congregamos. Punto número 5. Es la siguiente responsabilidad que tenemos como recién nacidos de nuevo, y es confiar en Dios siempre. Siempre, siempre. No sé en otras partes, pero aquí hemos impulsado la idea de recibir la salvación de manera racional, por la fe en Dios y no por emociones, no por sentimientos. Tenemos que aprender a confiar en Dios, a pesar de cómo nos sentimos, a pesar de cómo traemos adentro nuestro corazón. Tenemos que aprender a confiar en Dios. Si tratamos de afirmar nuestra confianza en Dios por las emociones, no nos va a funcionar, ni por las emociones ni por filosofías humanas. No nos va a funcionar, porque a veces nos sentimos mal. No podemos negar que en algún momento nos hemos sentido mal. Nos pasan cosas y nos sentimos mal, y cuando nos sentimos mal, percibimos mal las cosas. No sé, cualquier cosa que nos pudiera pasar que nos haga sentir mal, como que la muerte de alguna persona cercana, una enfermedad, una traición, la pérdida del trabajo. Hay cosas que nos hacen sentir mal, verdaderamente mal. Más los novios cuando rompen y van desilusionados,
y perciben las cosas bien diferentes. Dios le está diciendo: hey, ven, acércate, quiero bendecirte. No, es que ¿cómo me vas a bendecir si me siento muy mal? ¿Y qué quieres hacer? Pues me quiero matar. ¿Esa es la solución? No es solución. ¿Qué es lo que hay que hacer? Confiar en Dios. ¿Qué dice Dios? ¿Cómo me acerco? No es por emociones. Todos estamos expuestos a sufrir tristeza, depresión, desánimo, etcétera, etcétera. El problema es que en esa condición, les digo, percibimos las cosas diferentes a como son y a como Dios las ve. Dios ve las cosas diferente. Lo que para nosotros es un problemón que no podemos resolver, Dios está nada más esperando así, a ver a qué horas me pide, ¿no? A ver a qué horas me pide que intervenga en esa necesidad. Entonces tenemos que buscar a Dios y recordar sus promesas para salir de nuestros conflictos internos. Es parte de nuestro crecimiento. Dios todavía hace milagros. O sea, el hecho de que a veces no estén sucediendo milagros cada momento y a cada rato o cada día, no quiere decir que Dios ha dejado de hacer milagros. Es ahí donde suceden los milagros, cuando nosotros nos acercamos buscando una respuesta en Dios que nosotros no hemos podido entender. Y es ahí donde suceden. El apóstol Pablo nos dice: alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esto está en Filipenses capítulo 4, versículos 4 al 7. Hay cosas que nos van a desestabilizar, pero dice aquí Pablo: no dejen de alegrarse. Dios tiene una solución. Acérquense, oren, pidan y incluyan en su oración la necesidad que tienen, y Dios va a responder. Por eso el tema aquí es confiar en Dios siempre. No solamente cuando nos sentimos bien. Yo creo que cuando nos sentimos más mal es cuando más necesidad tenemos de confiar en Dios. ¿Por qué? Pues porque ya no andamos por vista ni por emociones. Andamos por fe. Es como los aviones. Cuando sí se ha fijado que los aviones, de todas maneras, aunque haya neblina y aunque esté nublado, aterrizan, aunque no haya luz. ¿Cómo lo hacen? Es por fe. Aunque usted no lo crea, lo hacen por fe, confiando en los aparatos, en los radares y en el que está en la torre de control. No ven nada, pero le dice: ahora dale 2 grados más a la izquierda, o no sé, cosas de ese tipo, ¿no? Ahora desciende tantos metros, desciende. O sea, hay instrucciones que los hacen llegar a su lugar seguros. Cuando nosotros estamos perjudicados en nuestra percepción de las cosas por estas cosas que nos pasan, usted confía en las instrucciones que Dios le está dando. ¿Qué dice? Alégrate siempre en el Señor. Insisto, alégrense. No se aflijan. Confíen en Dios, que los va a sacar de donde estemos metidos. Nos va a sacar Dios, porque para eso nos llamó, para darnos vida eterna y abundante. La vida abundante, la verdad, se disfruta. Entonces, cuando nosotros leemos las promesas que están en la Biblia, nos van a animar, nos van a ayudar a librar de esos sentimientos negativos. Pero miren, nosotros llegamos a Cristo por la fe en Dios, no llegamos por los sentimientos. Yo siempre he insistido en esto, y nosotros hemos insistido en esto: no tome una decisión cuando está con sus emociones fuera de control, alteradas. Hay mucha gente que usa, por ejemplo, los funerales para ir a predicar y salvar gente. Y la verdad es que en los funerales toda la gente está bien dolida, a todo le van a decir que sí. Si se trata de que a lo mejor se me quite este dolor que traigo, la gente va a decir: sí, acepto a Cristo, o acepto lo que tú me digas, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que quieren es salir, se sienten mal. A mí se me hace manipulación, en cierto sentido, eso.
Sí, hay que hablar de la salvación, hay que hablar de muchas cosas, pero lo importante es no tomar decisiones cuando estamos alterados. Y a veces, no solamente cuando estamos, les hago una pregunta. ¿Cuándo se toman las peores decisiones? ¿Cuando usted está triste o cuando está eufórico? Piénselo. Eufórico. A veces estamos demasiado alterados emocionalmente. Decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. ¿Y cómo le vas a hacer? Pues, no, pues yo ahorita voy a ir a sacar un carro porque Dios me dice que yo lo puedo pagar. Pues si no tienes trabajo, no, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Deudas, esclavitud financiera y etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque en la euforia también cometemos muchos errores. Confía en Dios. Si Dios dice no pidas fiado, no pidas. Lo dice, se lo dice a su pueblo. Nosotros somos pueblo de Dios también. Prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Entonces hay muchas recomendaciones en esto que podríamos pasarnos todo el día hablando de esto, pero ¿de qué se trata eso? De confiar en Dios siempre. No nos salvaron los sentimientos ni ninguna persona que no sea Jesús. Hay que confiar en Él. Ese es el punto, ¿no? Es Jesús, el Dios de la Biblia. Punto número 6, liberémonos de la condenación. La condenación es otro de los problemas que debemos aprender a superar desde el principio de nuestra vida cristiana. Es algo que nos va a atacar siempre. Siempre que nosotros fallamos, nos sentimos mal. Bueno, no sé ustedes, pero yo siempre que yo fallo, yo me siento mal. No tiendo a la autodestrucción, pero cuando fallo me siento mal. Como cuando algo le sale mal y no quiere que nadie se dé cuenta, pues. Y nos condenamos. Y es una de las muchas consecuencias del pecado. Usted comete un pecado y usted se va a sentir mal, condenado. Y cuando nos sentimos con condenación, buscamos pretextos para evitar la comunión con Dios. Esto es natural en el ser humano. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué es lo que hicieron? Se quisieron esconder de Dios, ¿no? Pobrecitos, ¿no? Y lo justifico porque pues eran novatos. No sé qué edad tendría Adán, pero no tenía la edad que representaba, ni Eva tampoco. O sea, se veía a lo mejor como un hombre maduro, una mujer madura, pero tenían días tal vez de nacidos o de creados más bien. Y entonces la decisión que tomaron después de que pecaron, primero tomaron la decisión de desobedecer a Dios, pero una vez que pecaron, ¿qué fue lo que hicieron? Se condenaron y trataron de huir de Dios. Tenemos que aprender a liberarnos de la condenación desde ya, porque el pecado nos lleva a escondernos. Y a veces cuando nos alejamos de la comunión con Dios, desechamos las metas y propósitos que nos habíamos propuesto al principio. Llegamos a Cristo y decimos, ahora sí, me voy a agarrar de Dios, y ahora sí voy a dejar todo esto, me voy a alejar de aquello, de esto y de esto, y voy a avanzar y voy a crecer y voy a prosperar y Dios me va a ayudar. Y sí, pero fallamos y decimos, no, la verdad no sirvo para esto. Se lo digo por experiencia. Yo llegué al cristianismo y sí, o sea, acepté a Cristo y me metí, pero me alejé y me fui al mundo otra vez, y 1 año y medio después llegué ya con el corazón dañado y no, estoy hablando aquí, como le dicen, metafóricamente, con problemas de la presión arterial. Y ya Dios trató conmigo, por supuesto, ¿no? Pero lo primero que hice fue alejarme. Dije, no sirve para esto, no sirvo para esto, mejor me voy y sigo disfrutando de la vida, según yo, ¿no? Pero Dios es bueno, Dios siempre tiene la manera de acercarnos otra vez, ¿no? Pero desechamos a veces, después de que pecamos, las metas, los propósitos que teníamos. Y eso es natural, porque el pecado, insisto, tiene esa capacidad
Y nuestro enemigo lo sabe, pues sabe que haciéndonos pecar solitos nos vamos a alejar de Dios. O sea, nunca va a escuchar al diablo decir, aléjate de Dios. No, lo va a influenciar para que vaya y cometa un pecado y usted solito se va. Se va. No es común que alguien, habiendo pecado, de los nuevos, ¿no? De que alguien habiendo pecado, lo primero que haga es buscar a Dios. No, va a sacarle la vuelta. Yo recuerdo cuando visitábamos gente recién convertida, recién nacida de nuevo. Antes lo hacíamos así presencialmente, íbamos a visitar gente. Y la gente nueva que había aceptado a Cristo, apenas el domingo íbamos y lo visitábamos. Y cuando llegábamos, algunos nos recibían y pásenle, qué buena onda. Pero a veces nos tocaba y llegábamos y tenían al Vicente Fernández y el cartón de cerveza ahí. Y la gente salía corriendo por la puerta de atrás, huyendo, condenados. ¿Por qué? Pues porque habían pecado, ¿no? Pero ¿qué hay que hacer ahí? Insisto, hay que liberarse de la condenación. Sí tomé, discúlpenme, perdónenme, ayúdenme a arrepentirme, ayúdenme a limpiarme de mi pecado. De eso se trata la vida cristiana. Entonces, cometer uno o muchos pecados no determina el final de nuestra vida cristiana. Todos los que estamos aquí, sin temor a equivocarme, se lo digo, todos los que estamos aquí, empezando de mi persona hasta allá, todos hemos pecado después de ser salvos, todos. No todos tenemos la capacidad de arrepentirnos y de liberarnos de la condenación, pero tenemos que aprender a hacerlo. Mire, Jesús en algún momento, tratando el asunto del pecado, hablaba con sus discípulos y le dice Jesús, es que ustedes tienen que aprender a perdonar. Y le dice uno de los discípulos, Señor, pero si alguien peca contra mí 7 veces, ¿lo tengo que perdonar las 7 veces? Y le dice Jesús, no solamente 7, mijo, 70 veces 7. O sea, 490 veces para empezar, ¿no? Si Jesús sugiere esto, ¿usted cree que Jesús no va a hacer lo mismo con nosotros? A lo mejor usted y yo somos desobedientes a esta regla, pero esa es la regla que Dios usa. ¿Cuántas veces nos va a perdonar el Señor? Las que sean necesarias. Dice la Biblia, 7 veces cae el justo y ¿qué? Se vuelve a levantar. El asunto es que queramos levantarnos. Y si queremos levantarnos, Dios nos va a perdonar. Entonces, antes de tomar alguna decisión equivocada que nos aleje más de Dios, tenemos que pensar y recapacitar. Dios está comprometido a manifestar la misma gracia que nos manifestó al principio. Ese es su compromiso. Y yo aquí nada más quiero añadir, la va a manifestar siempre y cuando nos arrepintamos de manera sincera, porque esto sí es un requisito importante, arrepentirnos sinceramente. Pero Dios no deja de amar a sus hijos, aun cuando hemos pecado. Yo creo que todos los que tenemos padres sabemos de estas cosas. Nuestros hijos pecan, y no porque pecan ya los vamos a desechar. Se ensucian, no porque se ensuciaron ya los vamos a echar a la basura. O sea, es lo que pasa de manera regular. Uno no deja de amar a sus hijos, y lo único que se nos pide es que nos arrepintamos y que confesemos nuestro pecado en oración. Esto lo dice Dios. No hay ninguna otra restricción más que acercarnos. Y esto nos libera de la condenación, pues. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Y aquí no quiero profundizar mucho en esto, pero la confesión verbal es muy importante, tan importante como la confesión verbal que hacemos para aceptar nuestros pecados y pedir la salvación. Lo tiene uno que confesar verbalmente. Ahora, nada más tenga cuidado a quién se lo confiesa, ¿sí? Porque nos podemos meter en un problema peor. Estaban 3 amigos, se encontraron después de mucho tiempo y eran cristianos, pero igual eran pecadores. Y le dice uno, pues ¿saben qué? ¿Tú has batallado con esto en tu vida cristiana? Sí. ¿Cuál es tu peor problema para salir
librado pues de la tentación. No, pues es que yo batallo mucho con la fidelidad, le fui fiel a mi mujer varias veces. Híjole, ese. Y el otro dice, ¿y tú? Pues, híjole, dice, yo batallo todavía mucho, de vez en cuando uso droga. ¿Y cuál es tu problema?, le dice el otro, el tercero. Dice, yo todavía sigo batallando mucho con el mitote. Dice. Y agárrense. Tenemos que tener cuidado con quién confesamos nuestros pecados, porque hay gente muy mitotera que lo va a meter en problemas. En vez de que salga, lo va a hundir más. Hay gente, busque gente de confianza que le pueda ayudar a confesar su pecado, como dice Juan, primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Entonces, cuando uno confiesa el pecado, uno admite el error que ha cometido, pero también es un acto de fe porque confiamos en que vamos a ser perdonados. Declaramos que vamos a ser perdonados. Dios no nos va a salvar para luego tirarnos a la basura, pues. Nos salvó porque quiere tener comunión con nosotros, porque nos ama, y si nosotros fallamos no nos va a desechar, no tiene por qué hacerlo. Nos va a limpiar, obviamente si se lo pedimos, pues si nos arrepentimos. Y es muy importante, mire, no debemos intentar pagar con obras piadosas la factura del pecado, porque esto es también, híjole, un problema serio. Hay gente que después de pecar quiere liberarse de la conciencia sucia haciendo obras que no tienen nada que ver con la manifestación de un arrepentimiento. Es condenación. No trate de pagar. Si usted cometió un pecado, no trate de pagar con una obra piadosa. Mejor arrepiéntase. Y si puede restituir cuando pueda, hágalo, pero no trate de hacer obras piadosas para liberarse de la culpa, porque pues no va a resolver nada. La única manera de resolver es que vayamos a Dios. Solamente el sacrificio de Jesús hizo eso por nosotros. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Es la única manera de librarnos de la condenación, quitarnos el pecado de encima. Y debo decirles también que tampoco importa el tamaño de nuestro pecado. Simplemente confiéselo, perdónese a sí mismo y acepte el perdón de Dios. Esa es la mecánica. Esa es la manera correcta de despojarnos del pecado. Dice Isaías, y esto yo espero que le anime mucho, porque es Dios mismo el que está hablando a través del profeta Isaías. Dice Isaías 43:25, yo soy el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. Esto para mí es una proeza maravillosa. Que en mis momentos más críticos, en mis primeros días de cristianismo, a mí me levantó del piso, literalmente, varias veces. Saber que tengo un Dios que me perdona, que por amor a Él mismo me perdona mis errores. La verdad, esto es una maravilla, ¿no? Pero bueno, vamos a avanzar al siguiente punto. Punto número 7, vivamos diferente. Conforme vamos nosotros dando nuestros primeros pasos, vamos conociendo y vamos adquiriendo todos los demás valores espirituales que Dios desea ver en nosotros. Esto es como en automático, ¿no? Jesús dijo que sus ovejas conocen su voz. Y pues debemos aceptar la instrucción y la corrección que nos da por medio de su Espíritu Santo, porque es la manera correcta de crecer. Entonces, Dios puso su Espíritu Santo en nosotros para guiarnos, para hacernos entender que debemos vivir diferente a como vivíamos antes de ser salvos. Y es parte del proceso. Dios lo puso en nosotros, el Espíritu Santo, para dirigirnos, pues. Y Él habla a nuestras conciencias de las cosas buenas que debemos hacer y de las cosas malas que debemos dejar de hacer.
Habla nuestra conciencia. Yo no le puedo explicar cómo Dios se brinca todo el proceso de la física para que lleguen las ondas sonoras al oído y luego las transformemos en datos que el cerebro interpreta y que nos hace entender una palabra. O sea, Dios se brinca todo eso y directamente a nuestra conciencia y nos dice: hey, detente. Hey, ya sé para dónde vas. Hey, reacciona. Y así es como Dios nos dirige. Y nuestra conciencia nos habla. Y esto pues es parte del proceso de todos los días. Dice Efesios 4, versículos 22 al 24. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Sean renovados en la actitud de su mente y vistan el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Tenemos este llamado de parte de Dios a vivir de manera diferente. No igual que como vivíamos antes de venir a la salvación, de disfrutar de la salvación. Y es parte de lo que nosotros debemos integrar a nuestra vida o a nuestra manera de vivir, algo diferente. Como lo dice aquí, respecto a la vida que antes llevábamos, dice, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza. Tire todo aquello, todos aquellos malos hábitos, todas aquellas malas maneras de vivir y empieza a vivir diferente. Eso es un mandamiento también, que nos invita a Dios a no seguir siendo iguales, a vivir diferente. Punto número 8. Sigamos adelante. Es el título que le puse a este paso. Mira, el proceso de renovación y de transformación que necesitamos apenas comienza cuando nacemos de nuevo. No se da así como magia. No va a llegar como un milagro. La renovación es un proceso. Y a veces es un proceso lento, tardado, difícil también. Pero hay gente que se conforma solamente con eso, con entrar por la puerta de la salvación. Yo ya soy salvo y aquí me quedo. Espérame, hay que caminar el camino angosto. No, yo aquí estoy bien. Ya soy salvo, sí, bueno, entonces ya tengo la salvación y no me importa lo demás. No, hay que seguir adelante. Dios tiene mucho más para nosotros. Lo que sigue después de la salvación es renovar la mente con las verdades espirituales de Dios. Tenemos que pensar diferente. Aprender a pensar diferente es desbaratar todas esas malas maneras de pensar y dejar que Dios renueve nuestra mente. Es un proceso. Yo creo que es el proceso más lento de la redención del hombre. Es la parte más lenta. Mire, si usted recibe la salvación y dice: yo acepto que soy malo y pido perdón por mis pecados, acepto que Cristo pagó, usted es salvo inmediatamente. Su espíritu es salvo inmediatamente. Su alma va a sufrir un proceso. ¿Cuándo comienza el proceso? El día de la salvación. ¿Y cuándo termina? El día que usted se muere. Es un proceso gradual de ir cambiando cosas poco a poco. Es la transformación que comienza cambiando la mente. El cuerpo pues también va a ser redimido también. Vamos a morir, vamos a ser sepultados, nos vamos a hacer polvo y del polvo Dios nos va a resucitar y el cuerpo también va a ser diferente. Pero eso no lo vamos a hacer nosotros. La renovación de la mente sí es responsabilidad de nosotros. Vea lo que dice Romanos 12, versículo 2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Ya estoy acostumbrado a la otra versión. Esta es la nueva versión internacional. Todos los versículos ahí están de la nueva versión internacional. Pero este proceso es gradual, pues, y es un proceso gradual en el que todos los cristianos tenemos que trabajar.
porque de esto depende la transformación de nuestra manera de pensar. El pensar determina todo lo demás. Mire, uno vive y se comporta conforme a lo que uno piensa. Y si usted sigue pensando igual que antes, va a seguir en la misma bronca y se va a meter en los mismos problemas y no va a avanzar. No va a suceder nada. Todo aquello que había pensado que podía llegar a ser, no lo va a poder lograr si no se transforma uno mentalmente, interiormente. Entonces, el pensar determina todo lo demás. Si no renovamos nuestra manera de pensar, no hay cambio en todo lo demás. Siguen las malas ideas, la mala conducta, los malos hábitos, el mal carácter. Todo lo malo que éramos sigue si no cambiamos nuestra manera de pensar. Por eso nos sugiere aquí Dios a través de Pablo: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Y esta transformación nos permite trabajar por todo lo bueno que nosotros hemos anhelado. Ya transformados en nuevas personas, nosotros empezamos a trabajar, somos más productivos y empezamos a trabajar en aquellas cosas que hemos anhelado toda la vida, aún desde antes de tener a Cristo. Y eso es justamente lo que Dios tiene preparado para nosotros en el futuro. Todo lo que anhelamos, ahí está. Dios lo sabe. Y Dios nos da la capacidad de que nosotros conquistemos todo aquello que hemos anhelado, pero no lo vamos a conquistar si no hemos renovado nuestra mentalidad. Por eso es importante, esa es la gran importancia que tiene la renovación de nuestra mente. Y de eso se trata, seguir adelante. Ya somos salvos, sí. Ahora, ¿qué sigue? Lo que sigue es renovar la mente, porque después de renovar la mente se van a ir renovando todas las demás cosas que estaban mal. Punto número 9, promovamos el Evangelio. Esto es parte también de lo que uno debe de hacer desde el principio de nuestra vida cristiana. Yo creo que el ser humano tiende a pensar de sí mismo lo mejor y en todo pues vamos a creer que tenemos la razón. Sin embargo, debido a nuestra naturaleza corrupta, ninguna cultura ha podido agradar a Dios. Somos corruptos por naturaleza y lo que hacemos no le agrada a Dios. Todo lo que se concibe en corrupción, en maldad, no le va a agradar a Dios. Dios quiere reemplazar nuestros valores culturales y nuestro estilo de vida por los suyos. No sé si se ha preguntado por qué. Bueno, hay ciertas críticas hacia nosotros porque dicen, ¿cómo que son un centro cultural? ¿Qué les avergüenza decir que son iglesia? No, no nos avergüenza decir que somos iglesia. ¿Y entonces por qué se pone centro cultural? Porque promovemos la cultura de Dios. Cultura de la vida, de la honestidad, de la rectitud, del respeto, de la honra. La cultura de lo bueno. En medio de la cultura perversa, torcida, corrupta. Esto es muy importante. Entonces, Dios desea reemplazar esos valores que teníamos antes y reemplazarlos por un estilo de vida nuevo, pues que Dios nos lo sugiere en la palabra de Dios. Y así es como se establece sobre la tierra la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Cuando nosotros entramos en esa comunión con Dios y Dios empieza a hablarnos y a sacar toda la basura que hay en nuestra mente y darnos nuevos conceptos, uno empieza a caminar en esa dirección en automático. Se reemplazan los valores y se establecen no solamente en nuestra mente, sino en nuestro entorno. Las cosas van cambiando. Se producen cambios también alrededor de nosotros. O sea, cuando uno recibe la salvación suceden cambios en la mente, en el corazón, en el alma. Y aunque usted no lo crea, estéticamente suceden cambios. En la gente cristiana de a de veras funciona los cambios estéticos. Yo he visto llegar, como les digo, gente con los pantalones acá. No sé cómo le hacen para caminar, ¿verdad? Pero con los pantalones acá. Y de repente dicen, no, ¿y ese? Ya usa los pantalones donde deben de ir. Pues es que entendió, hizo cambios, renovó su mente, ahora ya no piensa como reggaetonero. Cambios estéticos. Y son
cambios también. Pero los cambios mentales, el cambio mental, el cambio espiritual, el cambio físico, genera un cambio en nuestro entorno también. Cambia la cultura del lugar en donde estamos, si nosotros somos salvos y pensamos diferentes. Por eso es importante. ¿Cuántos recuerdan aquella oración del Padre Nuestro? Yo creo que todos. Mateo 6, versículos 9 y 10. Dice: Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Qué más dice? Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Venga tu reino. Sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Para que la tierra viva como está predestinado en el cielo que se debe vivir, tenemos que cambiar la cultura. Y eso no cambia si seguimos pensando como la cultura del mundo piensa. Tenemos que cambiar. Y este es el cambio más difícil, pero más necesario, ¿no? Entonces cada uno de nosotros ha sido llamado y escogido por Dios para establecer una nueva cultura, porque la función de la iglesia es capacitarnos para cumplir este propósito. Tenemos que hacerlo. La gran comisión es esa encomienda espiritual, ese mandamiento de Jesús que nos dice: ve, promueve esta cultura, lleva esta cultura nueva que tú has probado, que tú has disfrutado, llévala a los demás. Dice Mateo 28, versículos 19 y 20: por tanto, dice, vayan y hagan discípulos. No dice convenzan los que vayan a la iglesia. Hacer discípulos es tomar gente, ayudarlos a cambiar su manera de pensar, que sean como el maestro, y no nosotros, sino el maestro del cielo, aquel que vino a establecer por principio de cuenta esa cultura en medio de tanta gente mala en Israel. Cuando uno piensa en gente buena, ¿en quién piensa usted? ¿En dónde está la gente buena? Algunos dicen que en la iglesia, y es donde sí, donde habemos un poquito más gente buena. Hay de todo, pero hay un poquito más gente buena que allá afuera, ¿no? O que en el mercado o en la plaza, pues. Mire, cuando Jesús nació y creció en Israel, la gente más buena era la del templo, y esa gente buena lo asesinaron. Imagínense cómo estaba el resto de la gente, imagínense cómo estaba la gente mala, ¿no? Si esos eran los buenos. Los religiosos lo mataron. Ellos planearon todo eso. Entonces, aquí nos está diciendo Dios, hay una responsabilidad en esto. Hay que transformar el mundo, y esto no se transforma si no es por el evangelio, por las buenas noticias de salvación. Y nos manda, dice: vayan, hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro, dice, que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y yo quiero que noten aquí que junto con la encomienda nos da la promesa de estar con nosotros en esta comisión. ¿A cuánto les gustaría que cuando ustedes están haciendo algo, Jesús esté con usted? Si usted lleva ese mensaje de la salvación, Jesús va a estar con usted ahí, y usted lo va a sentir, usted lo va a percibir, y van a suceder milagros y van a suceder cosas que no suceden de manera regular. Pero así es, así funciona. Entonces, cuando nosotros somos obedientes, la persona y el poder de Dios nos respaldan. Así lo hacemos nosotros. Cuando enviamos a alguien, usted le ha dicho a su hijo: ve y tráete 1 kilo de tortillas, sin darle dinero. O sea, por favor, lo mandamos a las tortillas, le vamos a dar con qué comprarlas. Si Dios nos dice: ve y lleva el evangelio, Él nos va a dar las herramientas para que lo hagamos de la manera correcta. Y es ahí donde nosotros podemos disponer de todo el poder de Dios para llevar esa palabra de salvación. Y ese es el trabajo que Dios nos asigna a todos después de recibir la salvación. Y su propuesta es que debemos conocer o dar a conocer en todo el mundo lo que Él ha hecho primeramente por nosotros. Por eso les decía la reunión anterior que
todos los beneficios que nos da la salvación debemos vivirlo nosotros primero, porque eso es la herramienta más poderosa. Yo no les podría hablar de que Dios sana si Dios no me hubiera sanado a mí. Yo no les podría hablar de la salvación si yo no sintiera ser salvo. Yo no les pudiera hablar de que Dios puede restaurar su matrimonio si yo no tuviera un matrimonio sano, por lo que el Evangelio me ha dado, por los beneficios que me ha dado la salvación. Yo no podría hablarle de muchas cosas si yo no las hubiera vivido antes, o no tendría autoridad para hablarles. Pero es una realidad. Entonces tenemos que anunciar en todo lugar lo que Él quiere hacer también por todos los demás, por los que ahora están en dificultades por vivir de una manera equivocada como vivíamos nosotros antes. Y ese es el gran poder, pues, de la palabra, del Evangelio. Nuestro esfuerzo como congregación está enfocado en que todos podamos participar y que todos podamos llevar este mensaje a los que están sufriendo, porque es inevitable el sufrimiento. Pero hay quienes sufrimos y somos consolados por Dios, y hay quienes no tienen quien les ayude. A esos es a los que hay que llevarles la palabra de salvación. Y tenemos que involucrarnos en esto, pues, porque es el mandamiento que dio Jesús, y es el mandamiento que ha ayudado a que el Evangelio llegue hasta nuestro tiempo. O sea, generación tras generación, desde el año 0, bueno, desde el año 33 y medio, ¿no? Vamos a ponerle, que Jesús se fue y que delegó esta responsabilidad a sus primeros. Ellos evangelizaron y llevaron el mensaje de la salvación, y los que lo recibieron después lo llevaron, y así hasta nuestro tiempo, hasta nosotros. Alguien nos habló a nosotros, a la generación de ahora, alguien nos habló del Evangelio, y fuimos salvos y salimos del montón de broncas que traíamos. Pero no sé si lo ha pensado, pero a través de los milenios ha habido este traspaso, ¿no?, de responsabilidad. Ahora, piensen un poquito, nada más piensen un poquito. ¿Si han pensado lo que pasaría en el cristianismo si una generación no evangeliza? Una generación que no evangelice, se acaba el mensaje. O sea, ¿quién les va a hablar a la gente? Lo tenemos que hacer nosotros. No podemos dejar que esto deje de fluir como ha fluido por casi 2000 años, ¿no? Y ahí, pues sí, se los dejo de tarea. ¿Qué pasa si nosotros dejamos de evangelizar? A lo mejor dicen, no, pues no pasa nada, la gente va a caer en sus pecados. No, la gente va a caer en sus pecados, y nosotros también, porque se nos mandó que lo hiciéramos y no lo hicimos. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, les he contado por pecado. Entonces, ¿seríamos pecadores o no seríamos? Seríamos pecadores. Nosotros también. Es una responsabilidad que Dios nos da. Número 10, no pongamos en riesgo nuestra salvación. Filipenses capítulo 2, versículo 12 dice: así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Este versículo algunos lo han querido desvirtuar, que no se trata de la salvación, que otros que sí se trata de la salvación. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Pues lo que dice, que cuidemos nuestra salvación con temor y con temblor. ¿Por qué? Pues porque es nuestra responsabilidad cuidar de esa salvación. El hecho de que nosotros no cuidemos nuestra salvación implica, a lo que la Biblia dice, pisotear la sangre de Cristo, tenerla por algo tan ligero como eso. Pero yo creo que todos los que creemos en el poder de Dios hemos disfrutado de su respaldo cuando nosotros le servimos a los demás. Es decir, Dios nos manda a atender una necesidad de alguien, llegamos, oramos por él y Dios respalda. Sin embargo, más que manifestar el poder de Dios en favor de la gente, inclusive, no solamente en favor de nosotros, sino en el favor de la gente, nuestro mayor compromiso como cristianos no es manifestar el poder de Dios, es tener comunión con Dios.
Ese es el meollo de todo este asunto. La comunión con Dios es lo más importante que cualquier otra cosa. Hay una historia, y ustedes la conocen, la historia de María y Marta. Marta andaba haciendo cosas y María estaba sentada a los pies de Jesús, escuchando. Y le dice Jesús a Marta: Marta, no te afanes. Mira a tu hermana, aquí está. ¿Y qué le decía Marta? Señor, dile algo a María. Mira, yo ando acá moviendo, haciendo la comida, el lonche, sirviéndote, y me lavando los trastes, y ella ahí sentada. Y dice: Marta, bájale. Tú podrías estar aquí sentada, pero prefieres andar allá. A lo mejor si te sientas aquí a escucharme, yo voy a hacer que, no sé, que ese par de burritos que están ahí se conviertan en 1 kilo de burritos para toda la bola. O sea, ¿cuál es el problema? Para Jesús no es problema el poder. Para Jesús el problema es que la gente quiera tener comunión con Él. Y ese es nuestro principal objetivo. No podemos poner en riesgo nuestra salvación haciendo cosas para mostrar que ya somos gente madura en el cristianismo. Nuestra principal función o nuestro mayor compromiso es la comunión con Dios. Y esto nos garantiza que durante la carrera por esta vida y al final de ella, nosotros vamos a poder experimentar el gozo eterno con Dios. Porque hay gente que ha creído lo contrario. Piensan que haciendo cosas, haciendo obras, van a conquistar el favor de Dios y van a tener el cielo. Y mire, malas noticias. Lucas capítulo 10 versículo 20 dice: sin embargo, decía Jesús, no se alegren de que pueden someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Y esto lo decía a los 70 discípulos que fueron a llevar el evangelio, las buenas noticias de salvación. Llegan con Jesús, llegan bien contentos. ¿Y qué pasó? Pues, Señor, venimos bien contentos. ¿Qué crees? Hasta los espíritus, los demonios se sujetaban a nosotros. Y dice Jesús: oye, qué suave. O sea, para eso los mandé, pero no se alegren de eso. Dice: alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Eso es lo importante. Y hay algo más. Nosotros no podemos arriesgar el progreso de nuestra vida espiritual creyendo que porque Dios se manifiesta en su poder a través de nosotros, ya tenemos garantizada la eternidad con Él. No podemos hacer eso. Dice Mateo capítulo 7 versículos 22 y 23, palabras textuales de Jesús: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. ¿No te acuerdas que eso hicimos? Bueno, eso no lo dice, pero dice Jesús: entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Tenemos un impulso natural a presumir a los demás que hemos crecido en nuestra vida espiritual haciendo milagros, llevando una vida separada de Dios, pero haciendo milagros de parte de Dios. Dice aquí Jesús, dice: gente que profetizaba en mi nombre, gente que expulsaba demonios en mi nombre, gente que hacía milagros en su nombre, que nunca tuvieron comunión con Él. Y aquí el problema no es la falta de comunión. Aquí el problema es que dice: aléjense de mí, hacedores de maldad. Lo importante en la vida cristiana o la vida de un recién nacido de nuevo es no arriesgar su salvación y ponernos a buscar a Dios, más que buscar manifestar que somos gente ya madura espiritualmente hablando. Y esa es la principal razón de existir sobre la tierra. No es manifestar el poder de Dios. Y no estoy diciendo que no debemos tampoco aquí impedir el fluir del poder de Dios a través de nosotros. Estoy diciendo que Dios nos salvó para tener comunión con nosotros. Y si nos tiene aquí todavía en esta tierra es porque quiere tener comunión con nosotros, pero que llevemos su mensaje. Efesios capítulo 2 versículo 10 dice: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Entonces, al punto que voy aquí es que es bueno ayudar a los demás mediante el poder de Dios que fluye a través de nosotros, pero eso no sustituye ocuparnos en crecer y madurar espiritualmente.
arriesgando nuestra salvación al no estar cerca de Jesús. Darle mayor importancia a otras cosas nos desvía el objetivo principal. Y aquí aún Pablo mismo, el apóstol Pablo, que escribió todo ese montón de libros de la Biblia, nos da su testimonio personal. Dice 1 Corintios 9, versículos 24 al 27. ¿No saben? Dice que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio. Corran pues de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta. No lucho como quien da golpes al aire. Más bien golpeo mi cuerpo y lo domino. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Pablo mismo dice: ¿sabes qué? Yo no voy a arriesgar mi salvación. No voy a ser yo el que le predica a todo el mundo y si se descuida a sí mismo la salvación de Dios. Y punto número 11, aprendamos a perdonar. El perdonar debe ser para nosotros un hábito y un estilo de vida regular. Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15 dice: porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Yo creo que la naturaleza de Jesús es perdonar. O sea, su mayor acto de obediencia fue la cruz. Y fue a la cruz precisamente para dar su vida por nosotros, para perdonarnos a nosotros la vida. Y entonces él mantuvo esa misma actitud hasta sus últimos minutos en la cruz. ¿Se recuerdan? Estando en la cruz, clavado en la cruz, voltea para abajo y ve a todos los que lo tenían clavado y lo que habían azotado y le estaban injuriando, y le dice al Señor: Señor, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Allí, declarando perdón sobre la gente, o bueno, pidiéndole al Padre perdón por esa gente. Independientemente de lo que Dios hizo, el que se arrepintió alcanzó perdón. De hecho, el primer discurso de Pedro fue ese. Dije: es que ustedes mataron a Jesús. Dice: pero ¿cómo? Sí, ustedes lo mataron y Él era el que venía a salvarnos. ¿Y qué podemos hacer para que Dios no nos dé cuello? Pues arrepiéntanse y van a ser salvos. Y es lo que hicieron algunos, no todos, pero era la manera pues correcta de hacer las cosas. Aprender a perdonar es el deseo de Dios para nosotros. Quiere que aprendamos a perdonar. Para eso puso la naturaleza de Jesús en nosotros, para hacernos perdonadores de los que nos han ofendido y de los que nos van a ofender. Pues para eso hemos sido revestidos de su naturaleza. Hay una larga lista de personas que tenemos que perdonar. Bueno, yo diría que nos van a ayudar a crecer en este aspecto, ¿no? Porque esto es parte de nuestro crecimiento. El que yo aprenda a perdonar a los que me ofendieron antes de Cristo. Tengo que aprender a aquellos que me hicieron la vida de cuadrito. Por ahí tengo que empezar. Todos nuestros ofensores en el pasado, la familia, las amistades traicioneras, los compañeros de trabajo, los compañeros de escuela, los maestros. Bueno, no sé si antes los maestros eran más malos que ahora, ¿no? Pero o los maestros de esos son más malos que antes, porque ahora todos los chamacos dicen: no, es que el maestro me tiene mala onda. Y esas calificaciones: no, es que el maestro ya me trae. No, o sea, perdónenlo. O a lo mejor no es cierto, ¿verdad? Pero tenemos que aprender a perdonar, todos los que nos dañaron en el pasado. Y tenemos que aprender a perdonar a todos los que pequen contra nosotros después de nuestra salvación. Así como suena. A veces tenemos que considerar la venganza de nuestras víctimas en el pasado. Hay gente que nos ofendió en el pasado, o bueno, más bien que nosotros ofendimos en el pasado, y que ahora que ya somos salvos, no nos creen que somos salvos y que nos arrepentimos, y están esperando una oportunidad para vengarse de nosotros.
Y tenemos que aprender a perdonarlos. ¿Por qué? Pues porque ¿quién nos manda? Nosotros comenzamos. ¿Es venganza? Pues sí, pero bueno, la venganza de nuestras víctimas en el pasado hay que aprender a perdonarlas. Hay que aprender a perdonar a los que nos rechazan por nuestra fe dentro de la vida cristiana. Hay gente que nos va a rechazar y vamos a tener que perdonar aún a los que nos ofenden dentro de la iglesia, porque también sucede dentro de la iglesia, como les decía, hay hermanitos que todavía no maduran y que nos las van a hacer. A nuestros padres, a los hermanitos espirituales que igual que nosotros están en proceso y suceden cosas dentro de la iglesia. Y viendo a futuro también, como lo hace Dios, Dios ve a futuro también y ve todo lo que lo vamos a ofender y está viendo también todo lo que tiene que perdonar. Y nosotros tenemos que tener conciencia de eso. De los que me vayan a ofender en el futuro, yo ya tengo que estar predispuesto a que me van a perjudicar en algún momento y que tengo que ser perdonador. Muy importante aprender a perdonar. Vamos a necesitar el perdón también de los demás, tanto como el de Dios, pero gracias a Dios que Él está comprometido a perdonarnos, pero solamente en la medida que nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No es solamente de un solo lado. Esto es, aprendes a perdonar porque te perdonaron a ti. No tengo tiempo para hablar de la parábola que haya del deudor, ¿no? Pero se le perdona una deuda y dice, ve, y saliendo se encuentra alguien que le debía y dice, te voy a matar, si te voy a meter al bote si no me pagas. Y dice, espérate, pues ¿de qué se trata esto? Aprender a perdonar, como Dios nos ha perdonado a nosotros, ¿no? Entonces, aquí, si no aprendemos a perdonar, nosotros bloqueamos la gracia de Dios en nuestra vida. En cambio, el ejercicio constante del perdón va a fortalecer, yo diría aquí, las fibras de nuestra fe. Nos fortalece. No sé cómo anden ustedes en el perdón hacia los demás, pero dice Mateo, ya lo leíamos, Mateo 6, 14 y 15, si perdonamos a otros sus ofensas, también nos van a perdonar a nosotros las nuestras. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Y aquí la reflexión es cómo andamos nosotros en el asunto del perdón hacia los demás. Es muy importante que aprendamos a perdonar, porque esto nos acarrea la gracia de Dios para perdonarnos nuestros errores también. Y finalmente, aquí la Biblia dice, el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto está en Apocalipsis 20, versículo 15. Y a propósito de perdón, yo quiero que me perdonen por este final tan trágico, pero así termina la historia de los que no quieren nada con Dios, pues. Nosotros decidimos tener una relación con Dios, una comunión con Dios, y a nosotros no aplica esta parte. No aplica a nosotros esta parte. Pero así termina la historia de los que no quieren ir a la eternidad con Dios. Y yo digo, gracias a la salvación que Dios nos ha dado, nuestra historia va a ser diferente a los que van al lago de fuego y azufre. Esa es la bendición de Dios. Finalmente se reduce a todo esto. Finalmente todo esto se reduce a ir a la presencia de Dios. Nosotros, los que hemos confiado en Dios, los que aceptamos la salvación y los que dimos estos primeros pasos y los últimos pasos hasta que perseveramos y Dios estuvo con nosotros. Entonces el sacrificio de Jesús fue suficiente para librarnos de todas las maldiciones y del castigo eterno, y por esa razón debemos nosotros vivir agradecidos con Él, porque nuestra historia va a ser diferente a la de estos que van al lago de fuego, porque nuestra historia va a ser diferente desde ahora y para siempre. O sea, no es de que nada más un tiempo, es desde ahora y para siempre, y después de esta vida en la eternidad, y ahí sí no hay comparación. Por muy bien que nos pudiera ir aquí en esta tierra, no se compara a la bendición de estar en la eternidad en la presencia de Dios. Póngase de pie y vamos a orar. Aquí lo importante es que nuestro nombre ya está escrito en el libro de la vida, y esto sucedió en el momento en que aceptamos la salvación de Dios. Señor, gracias, mil gracias, Señor, por salvarnos.